La Semana Santa es conocida por todos, es grandemente anhelada por los estudiantes que tanto se esfuerzan. 2 semanas desde el kinder hasta la universidad, creo. Eh, el tráfico disminuye enormemente, yo lo disfruto terriblemente porque hago creo que 15, 20 minutos de la casa al trabajo. Eh, es imposible, por ejemplo, en estos días hallar un carpintero, un plomero, una vulcanizadora abierta, porque todo el mundo cierra, todo el mundo se va de vacaciones. Eh, Casi todo el mundo en la ciudad deja de trabajar, hasta los ateos lo hacen. Los bancos cierran, los vendedores ambulantes y los mendigos dejan de trabajar, regresan a sus pueblos, es tiempo de vacaciones. Las playas se llenan, los balnearios parecen caldo de gente, todos los centros vacacionales están a reventar. Por ejemplo, los hoteles que operamos están al 100% en todas las playas. Todos te preguntan si vas a salir de vacaciones, la mayoría lo hace y otros responden que es la mejor época para disfrutar de la ciudad, o que sí saldrán, pero aquí cerquita nada más dicen, vamos a ir a comer quesadillas ¿cómo se llama? A la Marquesa y nos venimos, ¿no? En Iztapalapa y en algunas colonias de la ciudad, así como en algunos pueblos en el país y en el mundo, se llevan a cabo representaciones de la muerte de Jesús. En otros se hacen peregrinaciones con hombres flagelándose, o se hacen grandes desfiles sacando a la calle las estatuas que representan a sus dioses y diosas. Va primero la Virgen, la dolorosa, le llaman, la Madre de Dios, le dicen, pero nada saben, no entienden, no tienen conocimiento de lo que verdaderamente representa la Semana Santa. Tampoco hay quien les diga, nadie, o quiero decir casi nadie, entiende el sentido de estos días, y me pregunto si nosotros mismos entendemos el sentido de estos días. Por esta razón quiero hacer una breve historia de nuestra salvación y de lo que es la Semana Santa. Como todas las cosas, el principio se encuentra en el libro del Génesis. Dios hizo al primer hombre sobre la tierra, quien llamó a Adán, y lo puso al cargo del huerto del Edén para que lo labrase, y de él comiera. Dios le dio una ayuda idónea a la que puso por nombre Eva. Y las reglas para vivir en el Edén eran muy sencillas: labrar el huerto y guardarlo. Segundo, comer de todo fruto de los árboles del huerto. Y tercero, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Imagina ese mundo sin enfermedad, sin dolor, el trabajo no era fatigoso, no había malos entendidos entre Adán y Eva, los animales no les eran agresivos, era un mundo de paz y tranquilidad, con la presencia de Dios mismo, quien caminaba al aire del día y hablaba con ellos. Sin embargo, fueron tentados por el diablo, quien los incitó a desobedecer a Dios. La mujer fue la primera en ser engañada y dio a comer a su marido. Regularmente, cuando hablamos de la caída del hombre, lo decimos muy rápidamente y no nos ponemos a pensar en lo terrible que fue esto. Pensando en esto, debes de darte cuenta que el libro del Génesis empieza dándonos cuenta de que Dios es el creador de todo, de la luz, del agua, de la tierra. Él es quien organizó este planeta, como ahora lo vemos, con sus continentes e islas, con los animales en el océano, en el cielo, en la tierra, de todas las plantas y los árboles, e incluso nos formó del polvo de la tierra. Por decirlo de alguna manera, este es el tamaño del Dios que nos creó. Este es el Dios que nos dio órdenes específicas de qué hacer y qué no hacer. Ahora, por favor, detente un momento y piensa que un ser creado, como es el diablo, en la imagen de una serpiente, nos dice que hagamos cosas contrarias a las instrucciones de este Dios infinito. Fue un terrible atentado a la deidad misma de Dios. Esta desobediencia tuvo 3 consecuencias. Primero, fueron abiertos los ojos de Adán y de Eva y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, estos hombres conocieron el bien y el mal. Segundo, tuvieron miedo de Dios. Y tercero, queriendo cubrir su desnudez, se hicieron ellos mismos delantales de hojas de higuera
y cubrieron con ellos sus cuerpos. Esto último parece intrascendente, pero es de suma importancia. Nos muestra que no hay nada que pueda hacer el hombre, para cubrir su desobediencia. Ni hojas de higuera, ni obras, ni conocimiento, ni ciencia, ni dinero. No hay nada, absolutamente nada, que haga el hombre que nos pueda restaurar a la forma original que teníamos antes de la desobediencia. Lo siguiente que sucedió es que Dios pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije no comieras? Nota por favor la manera en la que contesta Adán. El hermano Cácaro, por favor, debe de estar leyendo conmigo. Es Génesis 3:13. Fíjate la manera en la que contesta Adán cuando Dios le hace estas preguntas. Y dice, la mujer, no, entonces la tengo yo mal. Perdónenme, hermanos, el hermano Cácaro principalmente. Pero la respuesta que le da Adán a Dios es, le dice, porque el Dios le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Y la respuesta que da Adán es, yo no fui, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es una respuesta donde le echa la culpa a Dios por haberle dado a su mujer. O sea, no fue capaz de aceptar su error, sino que le echó la culpa a Eva. Si no me hubieras dado la mujer que me diste, no me hubiera dado ella del fruto y yo no hubiera comido, pero tú tienes la culpa. Lo siguiente es que Dios toma acción primeramente con el instigador, es decir, con Satanás. Génesis 13, no, la tengo mal. Génesis 3, 14 y 15 dice esto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, a ver, 3, 14 y 15. 3, 14 y 15. Si leen la Biblia, hermanos, saben que Génesis 13 no habla de la serpiente. Aunque el error fue mío. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nuevamente, cuando leemos este pequeño pasaje, lo leemos muy rápidamente y no nos detenemos a pensar lo que dice el Señor y lo que esto implica. Por eso quiero que lo leamos más detenidamente. Lo primero que dice es que va a haber una enemistad entre los descendientes de ambos. Segundo, la simiente, es decir, un descendiente de la mujer va a herir al descendiente de la serpiente, lo va a herir en la cabeza. Pero el descendiente de la serpiente va a herir al descendiente de la mujer en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Es el talón. Entonces, por un lado, la mujer, el descendiente de la mujer va a herir de muerte al descendiente de la serpiente. Pero el descendiente de la serpiente solamente le va a herir de una manera no mortal en el calcañar. La simiente de la serpiente, bueno, eso ya lo dije, ¿no? Yo quiero que ustedes vayan pensando en estas cosas y en lo que significa con respecto de Jesucristo. La serpiente hirió en el calcañar a Jesús porque no fue una mordida mortal, porque aunque murió, al tercer día resucitó. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz lo que hizo fue matar de una vez y para siempre la obra de Satanás en nuestras vidas, y va a morir definitivamente en los tiempos postreros. Esto que le dice Dios a la serpiente es solo un atisbo, o sea, una pequeña, como abriendo la rendija para ver lo que, de un plan ideado por Dios para restaurar la relación con el hombre, porque si te pones a ver, Dios le da a entender que habrá alguien que tome venganza y venza a la serpiente hiriéndole en la cabeza, es decir, dándole muerte. Después, Dios continúa con la mujer, a quien le dice lo siguiente.
Génesis 3, 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A la mujer también le dice tres cosas. Le dice, lo primero es dolores en las preñeces, es decir, desde ese momento en adelante, toda mujer que se embarace va a tener molestias grandes o pequeñas durante el embarazo. Segundo, el dar a luz lo hará de ahora en adelante con gran dolor. Y aquí quiero que noten que ahora los médicos evitan el dolor en las mujeres. Las inducen, les hacen, ¿cómo se llama? Cesárea, y no hay problema. O sea, andan con dolores después del parto, 3 o 4 días o a lo mejor una semana, no sé cuánto, pero el niño o la niña nacen sin haberle causado problema o dolor, perdón, al momento de nacer. Tratando de ir en contra de lo que dice Dios, la gente no se da cuenta de estas cosas. Pero yo pienso que esto va a hacer más débiles a las mujeres en el futuro. Dice 3, le dice, lo que ella desee, o sea, lo que la mujer desee de ahora en adelante, estará condicionado a lo que le permita o no su marido, aunque esto antes no era así. Y pronto voy a predicar acerca del feminismo, porque parece que está pasando inadvertido. Le dice 4, fueron 5 cosas. Dice, tu marido será tu señor y a él le rendirá cuentas, estará bajo sus órdenes. Cuando tú tienes un empleado o cuando tú eres empleado de un lugar, tu señor es tu empleador. Y él te dice si puedes salir a comer, de qué hora vas a salir a comer, qué trabajo vas a hacer, si te vas a quedar a trabajar horas extras o no, él es tu señor. Esto es lo que le dice Dios a Eva. Esa es la consecuencia de tu pecado. Quiero dejar muy claro que esto no era así antes de la caída, que a partir de la caída fue que la mujer cayó en este estado como consecuencia de su pecado. Génesis 3, del 17 al 19. A ver si pueden ir pasando versículo por versículo porque se ve muy chiquito acá abajo. Dice, y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al varón también le dice 3 cosas. Le dice, 1, maldice la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Es decir, yo creo que antes no había plantas que tuvieran espinas ni abrojos. Cuando cosechaban no producía abrojos, no había malas hierbas. Segundo, le dice que va a comer del fruto de la tierra, pero lo hará con dolor, con cansancio, ya que le producirá espinos y cardos. Ahora va a comer las plantas que él siembre en el campo y ya no va a comer los frutos de los árboles que no sembró. Porque si te das cuenta, cuando Dios le ordena de lo que puede comer, le dice, de todo árbol del huerto vas a comer. Pero ahora él tendrá que sembrar y va a tener que quitar los abrojos y va a tener que preparar la tierra, va a tener que quitar las piedras de la tierra para poder sembrar. Y eso cuesta mucho trabajo. Les va a costar mucho esfuerzo físico, mucho trabajo hasta el día que vuelva a la tierra de donde fue tomado. Es decir, nosotros actualmente queremos que con los años que trabajamos tengamos una pensión y que después de que trabajaste en Pemex o en Comisión Federal o en Compañía de Luz, que trabajaste hasta los 45 años, quieras que de ahí hasta los 80 que vas a vivir te alcance y que vivas relajadamente. Y Dios te dice, no va a ser así. Para que tú comas hasta el último día, vas a sufrir esfuerzo. Es decir, la pensión que tanto anhelas no te va a alcanzar.
Génesis 3:21. Y Jehová Dios dijo al hombre y a su y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nuevamente, este es otro pasaje que pasa desapercibido por muchos. En este pasaje Dios los cubre con túnicas de pieles, obviamente quitando los delantales de hoja de higuera que se hicieron, dando con esto a entender que solo Dios provee, solo lo que Dios provee es capaz de cubrir el pecado. Pero este pasaje implica algo más. Implica que para que pueda ser cubierta la desnudez del hombre, entiéndase el pecado, tiene que haber un sacrificio de un inocente, porque te pregunto, ¿qué culpa tenían los primeros animales que tuvo que matar Dios para cubrir las vergüenzas de los hombres? ¿O los animales también habían pecado? No, obviamente no tenían ningún pecado los animales, eran inocentes. Con esta deja de ver Dios otro atisbo de la salvación. Tiene que morir un inocente para que cubra el pecado de los culpables. ¿Sí te das cuenta, no? Ahora bien, aunque hay muchas más sombras y figuras relativos a la salvación, por causa del tiempo es necesario que los deje para otro momento. Sin embargo, les puedo decir que en las historias de Noé, de Abraham, Isaac, de Jacob y de José, encontramos sombras y figuras y pactos que Dios hizo con estos hombres relativos a nuestra salvación. La historia de la Pascua inicia con una profecía que le da el Señor a Abraham mediante un sueño. Es Génesis 15, 12 al 14. Dice: mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu familia, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así es que la historia de la Pascua, el cumplimiento de esta profecía se encuentra en el libro del Éxodo. Y vamos a leer Éxodo capítulo 1, versos del 6 al 11. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. En este punto es necesario que nos detengamos un momento para pensar en nuestra propia vida. La pregunta principal es: ¿cómo era o cómo es tu vida sin la salvación que ha provisto el Señor? Mira específicamente este pasaje, Éxodo 1, 13 y 14, que dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios? Que ahora, ¿cuál iba a ser una de las maldiciones? O sea, en toda labor del campo se endurecieron los egipcios con los hebreos, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Solamente tenemos que detenernos un minuto a ver la situación actual, cómo vive el mundo, ver cómo se desarrolla la vida sin el Señor Jesús en nuestras vidas. Día a día leemos en los periódicos la violencia que rige nuestro país. La droga, el dinero y el alcohol han hecho esclavos a muchos en nuestro país y en muchos países que van desde Afganistán en Asia hasta Angola y Colombia en África y Sudamérica.
Unos porque producen la droga y otros porque la consumen. Los que la venden van tras las riquezas y provocan muerte al pelear por sus territorios. Muertos a diario que pelean contra el ejército y la marina, pero también hay secuestros, robos grandes y pequeños. Nos damos por bien librados si únicamente nos roban la cartera, el portamonedas o el celular, porque no nos hicieron más. Pero también hay violaciones y asesinatos de mujeres y niños debido a la violencia doméstica. Más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio, con hijos abandonados, lo que trae como consecuencia que la madre tenga que salir a trabajar y descuida a los hijos, quienes con el tiempo tienen mucha más probabilidad de abandonar la escuela sin terminar la secundaria, embarazar a una muchacha casi niña y volver a iniciar así el círculo vicioso. Trabajos muy duros sin recibir una retribución justa. Compara solo lo que gana un mecánico que arma autos o un trabajador del campo o un lavaplatos en los Estados Unidos. En Estados Unidos un lavaplatos gana $5.25 la hora. Eso es 5 por 8, 40, $44, $42 al día. Vamos a ponerle rápido por 20, son 800 pesos. Eso es lo que gana el sueldo mínimo en Estados Unidos. Pero en México, por hacer el mismo trabajo, te aseguro que no ganan ni 2,000 pesos a la semana. Aún los profesionales en algo, contadores, ingenieros, médicos, enfermeras, policías, lo que tú me digas, la comparación es la misma. Por ejemplo, un policía en los Estados Unidos gana $36,000 al año. En México, un policía yo creo que no gana ni 8,000 pesos al mes. Sin embargo, aunque ganaran igual que en los Estados Unidos, no se salvan de tener problemas en casa, hijos que no estudian, que no trabajan. En lugares como España, por ejemplo, los padres no los pueden correr de sus casas porque los protege el gobierno. Es decir, el gobierno tampoco se quiere hacer cargo de los famosos niños. Pleitos al interior del país y fuera de él. Políticos y gente corrupta que para que no se lleven su auto al corralón y pierda medio día tratando de sacarlo del mismo, solo porque se bajó un segundo y obstaculizó el paso peatonal, se vio obligado a una mordida mejor conocida en la Biblia como dar un soborno. O grandes empresas que para conseguir un contrato muy grande corrompen al personal de la oficina pública encargada del proyecto. Te pregunto, ¿no están estos o no estamos estos que hacemos estas cosas o los que hacen estas cosas, no es estar sometidos a una gran servidumbre? ¿No es quienes se encuentran en una situación semejante? ¿No están acaso siendo sometidos por Faraón como lo estuvieron también los hebreos? ¿No lo estás tú? Es la pregunta. Por esta razón, Dios hizo algo con su pueblo que se convirtió en una señal para ellos y también para nosotros, es decir, para los hebreos en su tiempo, así como también para nosotros en el nuestro, y esto es la Pascua. Para esto, Dios levantó a un hombre que nació en esa época, se llamó Moisés. Este hombre, por circunstancias que no mencionaré ahora, fue adoptado por la hija de Faraón y fue criado como un miembro de la realeza. Pero por causa de un asesinato que cometió, tuvo que huir de Egipto durante muchos años. Un día Dios habló a Moisés y le dijo lo siguiente, Génesis 6, del 6 al 8. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Es decir, aún nosotros, aún este país, cuando digo nosotros me refiero a la raza humana en general, no a nosotros porque nosotros ya hemos salido por la Pascua de Dios, es lo que quiero dejar claro, ¿no? Pero cuando dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, quiere decir, he visto todo lo que mencioné antes, la drogadicción, la corrupción, las estafas, los asesinatos, las madres solteras, los ninis, todo eso, dice Dios, lo he visto. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Qué quiere decir exactor?
es un cobrador o recaudador de los tributos o impuestos. Es decir, los que estaban oprimiendo al pueblo hebreo, es decir, los que están oprimiendo hoy a la gente, que no se dan cuenta de que ellos mismos son oprimidos, ¿no? Dice, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Es decir, Dios nos está diciendo, hay una manera de quitarse las cargas que tienen ahora impuestas por Faraón. El cultivo de la tierra, el hacer ladrillos. ¿Han visto cómo se hace el proceso del adobe? ¿Es algo fácil, hermano Octaviano? Hay que acarrar tierra, hay que mojarla, hay que batirla, hay que ir por paja, mezclarla, hay que cargarla, hay que ponerla al sol. Y esa cosa se ve fácil en las películas, pero han de pesar más de 20, 30 kilos. Y eran cosas, eso es estar sometidos a dura servidumbre. Y nosotros, es decir, el país, la gente que no conoce a Dios, está diariamente haciendo estos tabiques, de tal manera que se construyen 2 ciudades. ¿Tú te imaginas la cantidad de adobes que se tuvieron que construir para construir 2 ciudades de almacenamiento de grano? O sea, una cantidad inmensa. Dice de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Esto es lo que Dios nos ofrece. Una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Te acuerdas de lo que había antes en el Edén? Frutos en donde nada más tenías que ir a cortar del árbol y claro, cuidar del huerto, ¿no? Dice, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es decir, estos lugares ahora están ocupados por estas tribus, por estos pueblos. Estas tribus y estos pueblos representan a los pecados que nosotros tenemos que enfrentar cuando conocemos al Señor. Porque, por ejemplo, si en medio de nosotros hay gente que es enojona o que es rabiosa o que es, ¿cuál sería un sinónimo de enojón? Iracundo. Cuando tú entras al conocimiento del Señor, eres capaz de vencer ese pecado, pero vas a tener que trabajar para conquistar ese pecado, y eso es a lo que se refiere. Dice, ahora a la tierra a la que yo te voy a llevar está ocupada por el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, pero es una tierra de la cual fluye leche y miel. Dice, es decir, continúa la revelación del plan de Dios para proveer salvación, primeramente a su pueblo y también a nosotros para librarnos de la dura servidumbre en la que nos encontramos los hombres en este mundo. Por esta razón Dios llamó a Moisés. Moisés se presenta ante Faraón y le pide que deje ir a su pueblo porque Dios quiere mostrar su gran poder y le pide que lo deje ir a su pueblo porque quiere que su pueblo le ofrezca sacrificios lejos de Egipto. Pero el corazón de Faraón se endurece porque Dios quiere mostrar su gran poder en el pueblo de Faraón para ejemplo del mundo entero. Es decir, esto que viene a continuación, que son conocidas como las plagas de Egipto, que fueron 10, Dios endureció el corazón de Faraón para hacer manifiesto el gran poder de Dios para sacar a su pueblo. Es decir, Dios hace que sea conocido el poder de Dios, recordar el poder de Dios, que fue el que creó el universo, el que creó la tierra, el que creó los animales, el que ordenó toda la tierra, para poder, que es capaz ese mismo poder de sacar a su pueblo de Egipto. Moisés hace grandes prodigios delante de Faraón, pero éste endurece su corazón porque sus magos y adivinos logran replicar algunos prodigios hechos por Moisés. O sea, el enemigo al que nos estamos enfrentando, no creas que no tiene poder, sí tiene poder. Sin embargo, Dios envía 10 plagas sobre Egipto. La primera plaga es la plaga de sangre y la segunda es la plaga de ranas. He de decir que estas 2 plagas fueron imitadas por los brujos, por los sabios de Egipto, como queriéndose poner al tú por tú con Dios. Pero de ahí en adelante las otras 8 plagas no lograron replicarlas. La plaga de piojos, de moscas en el ganado, de úlceras, de granizo, de langostas, de tinieblas y por supuesto la muerte de los primogénitos. Solamente nos detendremos en la muerte de los primogénitos.
Por principio de cuentas, Dios le dice a Moisés que ese mes será el principio del año. Dios les pide que pidan alhajas de oro y plata a los egipcios, quienes se las van a dar en gran abundancia. Les dice que saquen de sus casas toda levadura, que no debe haber pan leudado, que comerán durante 10 días, solo pan sin leudar. La levadura es el elemento que hace que se esponje el pan, que es una sombra del pecado. Entonces tenían que limpiar toda la casa de la levadura. Dice, en el día 10 de ese mes, todas las familias del pueblo de Israel debían de meter a su casa un cordero de 1 año de edad, macho y sin defecto. Dice, y el día 14 deberán inmolar ese animal, es decir, deberían de matar ese animal, y la sangre debían de colocarla en un lebrillo, y van a pintar los 2 postes y el dintel de las casas en donde han de comer el animal con la sangre y con un hisopo. Es decir, los 2 postes de entrada y el dintel es la parte superior horizontal, ellos debían de pintar eso con sangre. Por cierto, dice, en la noche de ese día lo van a comer con hierbas amargas, puestos en pie, y lo van a hacer de manera rápida, no dejando nada para el día siguiente. Si algo del cordero sobrare, lo van a quemar al fuego. No deberían de romper ningún hueso del cordero. ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua quiere decir pasar de un salto de muerte a vida. O también quiere decir pasar de un salto o pasar de largo sin detenerse. Si te das cuenta, Dios está revelando, aunque sea parcialmente, la manera en la que va a hacer al hombre libre de pecado. Te explico. El cordero es Jesús. Segundo, debe morir. Tercero, su sangre aplicada en los postes y el dintel de la casa es lo que libra a los hebreos de la muerte del primogénito. Lo que quiere decir que quien haya obedecido a la voz de Dios y haya matado al cordero y haya colocado la sangre según las instrucciones, será salvo de la muerte. Es decir, está repitiendo lo que sucedió en el Génesis, cuando cubrió la desnudez de Adán y su esposa con piel de un animal inocente, pero lo hace de una manera un poco más clara. Cuando aceptamos que no es por nuestras obras que somos salvos, sino por el derramamiento de la sangre de un inocente, es entonces que el Señor nos limpia de todos nuestros pecados y evitamos la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte primera es cuando tú y yo en esta tierra, cuando tengamos un máximo de 80, ya mucho, rayando 90, ya así 95, o los que logres vivir, te mueras. Esa es la muerte, o nos muramos, dijo el otro, ¿verdad? Esa es la muerte primera. Pero vamos a estar dormidos, dice la Biblia, van a estar dormidos. Y cuando sea el juicio final, se van a levantar todos, dice, unos para vida y otros para muerte. Esa muerte, los que van a muerte son los que van al lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Y entonces, los que creemos en el Señor Jesús, los que, por decirlo de alguna manera, hemos pintado nuestra vida con la sangre del Cordero que fue derramado, nosotros vamos a ser llamados a vida cuando sean levantados todos los muertos y sean llevados a juicio. Dice, este sacrificio es un sacrificio que ahora entendemos, pero los hebreos continuaron haciendo ese sacrificio de la Pascua y aún continúan haciéndolo porque esperan al profeta de Dios, que Dios, dijo que enviaría. Esto es a Jesús, quien con su muerte dio cumplimiento a la figura del Cordero de la Pascua, con la cual ahora todos los que entienden el sacrificio de Jesús y hacen suya su muerte, somos libres del flagelo del faraón, es decir, del diablo y del pecado. Ese día, el día 14 del primer mes del año hebreo, murió todo primogénito en Egipto, en cuya casa no halló el ángel de Jehová la sangre del cordero en los postes de las casas. Por tanto, el hijo del faraón murió también, y llamó Faraón a Moisés diciéndole que se fuera el pueblo a adorar a Dios como lo querían. No solamente murieron los niños,
También murieron los primogénitos de las vacas, de los burros, de las gallinas, todo el mundo, todos, de todos los animales, murió el primogénito. Así salió el pueblo y era guiado por una columna de nube por la mañana y por una columna de fuego por la noche. Ambos son figuras del Espíritu Santo. Pero Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y salió a perseguir al pueblo hebreo, el cual se encontraba atrapado frente al Mar Rojo por una parte y por el ejército de Faraón por el otro. El pueblo empezó a reclamar a Moisés si para eso los había sacado de Egipto, para que murieran ahogados o a filo de espada. Moisés les contestó que estuvieran firmes, que no temieran y que vieran la salvación de Dios. Esto nos pasa a muchos, o les pasa a muchos, que cuando tenemos trabajo, cuando no estamos enfermos, cuando todo va bien, cuando el sueldo nos alcanza, estamos felices y contentos. Pero cuando entramos en una situación que parece ser incómoda o que es incómoda en nuestras vidas, empezamos a decir, para eso creí en ti, ¿dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no me salvas? ¿Por qué no me das un sueldo de 100,000 pesos diarios para que pueda vivir cómodamente, aunque sea un poco? Empezamos a reclamar, o cuando recibimos, o cuando tenemos alguna enfermedad, también reclamamos. Cuando Dios dice, tú estate quieto, estate firme y confía en que yo te voy a dar la salvación. Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó por en medio en suelo seco. Al ver esto, Faraón embistió, pero cuando su ejército se encontraba a la mitad del camino, las aguas vinieron de vuelta sobre ellos, matando animales y soldados por igual, librando así Dios a su pueblo, porque Moisés y el pueblo de Dios cruzaron el Mar Rojo en seco. Estas maravillas es lo que ha hecho Dios para que nosotros seamos libres del pecado. Para nosotros, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, es decir, pintamos nuestra vida con la sangre del Cordero, con eso somos salvos, pero también cruzamos un Mar Rojo, y ese Mar Rojo es cuando nosotros nos bautizamos en agua. Y el apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel fue bautizado en agua cuando cruzó el Mar Rojo. Por eso también es importante que nosotros, cuando creemos o aceptamos o nos pintamos con la sangre del Cordero en nuestras vidas, es necesario que también acudamos al bautismo. Ahora, en nuestro tiempo Dios ha dado revelación de su plan original para liberarnos del pecado. Los animales inocentes, aceptos por Dios, muertos en el Génesis, no eran otra cosa sino una figura del plan de Dios de enviar a su Hijo, quien siendo inocente, porque nunca pecó, como lo atestiguan los evangelios, murió por nosotros los pecadores para darnos una nueva vida. Por esto es que debemos de reflexionar. Los no salvos, en entender lo que hizo Jesús con su muerte, porque un día, los no salvos deben de reflexionar en entender lo que hizo Jesús con su muerte, porque un día, como hoy domingo de hace más o menos 1984 años, se levantó de la tumba y con eso nos dio vida eterna. Con su sacrificio ha librado a todo aquel que quiera aceptar su muerte a cambio de la suya. De la esclavitud en la que la tiene Faraón, es decir, el diablo, el mundo, incluyéndote a ti, si no has creído en Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz por ti. Por otra parte, los cristianos debemos de valorar la muerte de Jesús por nosotros y alabarlo por su gran misericordia. Demos gracias a Dios por ofrecer a su Hijo para lavar nuestros pecados y prosigamos al blanco, dejando atrás y no volviendo a hacer las cosas que hacíamos antes y viendo qué más debemos entregar a nuestro Señor para alcanzar un día la estatura del varón perfecto y asemejarnos cada día más a Él. Que nadie dé por sentado que es salvo si aceptó al Señor algún día, pero sigue comportándose como todo un egipcio, porque escrito está. Mateo 7, 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en 1 Corintios capítulo 13, versos 12
al 14, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, ya eres salvo, entonces ahora tienes que hacer obras que sean valiosas, porque también hay obras que son pura hojarasca, que son pura paja, que no hacen nada. Tienes que trabajar para el reino, tienes que trabajar para glorificar a Dios. Lee Isaías, en donde dice Isaías que para su gloria nos ha hecho. Es decir, vas a la escuela, tienes que ser un buen estudiante, pero sobre todo debes de dar testimonio de tu Dios en la escuela. Trabajas, debes de trabajar como el mejor de los trabajadores, pero también debes de dar testimonio a tus compañeros. Estás en casa, eres una mujer que estás en casa, debes de preparar los mejores guisos, debes de preparar las cosas lo más sabrosas, tener tu casa lo más limpia posible. No sé qué cosas, si vas a caminar, si vas a correr, hazlo con gozo, con alegría, porque aún tienes vida. Pero también a la gente en la que te encuentras, debes de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso, porque eso es lo que da gloria a Dios, que te reconozcan como una gente que eres cristiano, que todo lo que haces, lo haces para la honra y para la gloria de Dios. No solamente para que digan, qué rico cocina mi mamá, sino que tú cocinas para la honra y para la gloria de Dios.